La madre enferma de un multimillonario no había comido en días. La impactante decisión de la camarera lo dejó sin palabras. ¿Y si el hombre más rico de la ciudad descubriera que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en la amabilidad de los desconocidos? David Chen había construido un imperio de miles de millones, pero sentado en la estéril sala de espera del hospital St. Mary, nada de eso importaba. Su madre, Ellen, yacía en la cama tras aquellas puertas blancas, con su frágil cuerpo, rechazando cualquier comida que le traían las enfermeras. Llevaba 3 días sin comer, y su ánimo parecía decaer con cada hora que pasaba. Los médicos hablaban en susurros sobre su estado. Pero David sabía que algo más profundo no iba bien. Su madre, que una vez había llenado su pequeño apartamento con el aroma de empanadillas caseras y amor infinito, ahora parecía perdida en un mundo al que él no podía acceder. A pesar del éxito que había alcanzado, se sentía impotente al ver cómo la mujer que lo había sacrificado todo por sus sueños se desvanecía lentamente. Lo que sucediera después cambiaría todo lo que creía saber sobre la compasión, la familia y los ángeles inesperados que caminan entre nosotros. ¿Desde dónde nos miras esta noche? Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto mientras David paseaba por el pasillo del hospital, con sus costosos zapatos resonando contra el suelo pulido. Había traído en avión a los mejores especialistas de la ciudad, había conseguido habitaciones privadas y no había escatimado en gastos. Sin embargo, nada parecía llegar a su madre. Ellen Chen siempre había sido una luchadora. La mujer que había tenido 3 empleos para pagarle la universidad, que había celebrado cada una de sus victorias empresariales con lágrimas de orgullo. Ahora, a los 78 años, yacía inmóvil como una piedra, con sus ojos, antes brillantes, vacíos y distantes. Simplemente no quiere comer, señor Chen, le informó la doctora Patricia con suavidad. Lo hemos probado todo. Diferentes alimentos, suplementos nutricionales, incluso su té favorito. Simplemente aparta la mirada. A veces, los pacientes mayores pierden el apetito cuando están de duelo o se sienten desconectados de su propósito. David apretó la mandíbula. Su madre vivía sola desde que su padre falleció hacía 2 años, a pesar de sus reiteradas ofertas de mudarla a su ático o contratar cuidadores internos. Ellen había insistido en su independencia, cuidando su pequeño jardín y cocinando para los vecinos de su modesta comunidad. Siempre ha sido testaruda, murmuró, aunque la preocupación se apoderó de su voz. Al caer la noche, David decidió salir a tomar aire. La cafetería del hospital estaba casi vacía, salvo por algunos miembros del personal con aspecto cansado que cenaban tarde. Fue entonces cuando la vio. Una joven camarera de ojos amables y manos delicadas, probablemente alrededor de los 35, arreglaba cuidadosamente las flores en pequeños arreglos florales para cada mesa. Su etiqueta decía Lucy, y algo en ella le recordaba el espíritu cariñoso de su madre. Disculpe. David se acercó a su mesa. No pude evitar notar el cuidado que ponía en esos arreglos. Lucy levantó la vista con una cálida sonrisa. Mi abuela siempre decía que la belleza nutre el alma tanto como la comida nutre el cuerpo. Estos pequeños detalles hacen que la gente se sienta menos sola. Su voz transmitía una calidez genuina que parecía poco común en el mundo de David, de reuniones corporativas y acuerdos comerciales. Mientras hablaban, David se encontró compartiendo su preocupación por el estado de su madre. Lucy escuchó atentamente, con la compasión evidente en su expresión. A veces, dijo en voz baja, cuando la gente deja de comer, no es por la comida. Se trata de sentirse olvidado o sentir que ya no importan. Sus palabras impactaron a David como una revelación. Aunque aún no entendía por qué. Al regresar a la habitación de su madre esa noche, viendo cómo el pecho de Ellen subía y bajaba con respiraciones superficiales, la observación de Lucy resonó en su mente. ¿Y si el dinero y la experiencia médica no eran la respuesta que su madre necesitaba? A la mañana siguiente no hubo mejoría. Ellen permaneció indiferente a cada intento de alimentarse,
su rostro cada vez más demacrado con cada hora que pasaba. David apenas había dormido, su mente se desvanecía entre llamadas de negocios y su creciente impotencia. Había construido un imperio tecnológico resolviendo problemas. Sin embargo, no podía resolver el que más importaba. Alrededor del mediodía, Lucy apareció en la puerta con una pequeña bandeja. «Espero que no te importe», dijo en voz baja. «Traje sopa casera, la receta de mi abuela». A veces, las comidas sencillas y familiares funcionan mejor que las comidas de hospital. David estaba a punto de declinar cortésmente cuando Lucy se acercó a la cama de Ellen. En lugar de intentar alimentarla de inmediato, simplemente se sentó y comenzó a hablar. «Hola, señora Chen. Me llamo Lucy. Su hijo me dijo que le encantaba cocinar. Apuesto a que preparaba comidas maravillosas». Su voz era amable y respetuosa, tratando a Ellen como una persona completa en lugar de como una paciente. Para asombro de David, los ojos de Ellen brillaron con interés por primera vez en días. Lucy continuó: «Yo también crecí con mi abuela. Ella me enseñó que cocinar es la forma de demostrar amor a las personas. Apuesto a que le demostraste mucho amor a tu familia a través de tu cocina». Los labios de Ellen se movieron ligeramente, la primera señal de compromiso. Había mostrado. Lucy se acercó. «¿Te gustaría contarme cuál es tu plato favorito?». En un susurro tan débil que David tuvo que esforzarse para oír, Ellen habló: «Dumplings para el Año Nuevo Chino. Los preparé para David». Los ojos de Lucy se iluminaron. «Apuesto a que estaban increíbles. ¿Te gustaría probar una sopa? No está tan buena como tus dumplings, pero está hecha con amor». Lo que sucedió después conmocionó profundamente a David. Ellen, quien había rechazado toda comida durante días, permitió que Lucy la ayudara a tomar un pequeño sorbo de sopa. Luego otro. Sus ojos comenzaron a enfocarse, y por primera vez desde su llegada, David vio que una chispa de vida regresaba al rostro de su madre. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. Mientras Lucy seguía animando a Ellen con cariño, compartiendo historias sobre las tradiciones culinarias de su abuela, David se dio cuenta de que algo profundo estaba sucediendo. Esta joven, que desconocía por completo su riqueza o estatus, estaba llegando a su madre de una manera que todos sus recursos no podían. Trataba a Ellen no como una anciana enferma, sino como alguien cuyas historias y experiencias importaban. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, la doctora Patricia tomó a David aparte con noticias preocupantes. «Señor Chen, incluso si su madre vuelve a comer, los resultados de sus pruebas muestran complicaciones importantes. Necesitamos tomar decisiones muy importantes sobre su atención médica». El peso de esas palabras golpeó a David como un golpe físico, y se preguntó si el avance de Lucy había llegado demasiado tarde. La consulta médica se sentía sofocante mientras la doctora Patricia extendía los resultados de las pruebas de Ellen por la mesa. La desnutrición la ha debilitado significativamente y hay signos de disfunción renal. Incluso con una nutrición adecuada, es posible que su cuerpo no se recupere por completo. Debemos considerar decisiones sobre su calidad de vida. David miró fijamente los papeles, la terminología médica se desdibujaba ante sus ojos. Todo su éxito, todos sus miles de millones, y no podía darle más tiempo a su madre. La ironía no se le escapó. Él, que lo tenía todo, se sentía completamente impotente. Cuando regresó a la habitación de Ellen, encontró a Lucy todavía allí, mostrándole fotos en su teléfono del jardín que cuidaba su abuela. Ellen estaba terminando la sopa lentamente, con la mirada más despierta que en semanas. «Me ha estado contando sobre tu infancia», dijo Lucy con cariño, «sobre cómo la ayudabas a doblar empanadillas todos los domingos, y lo orgullosa que estaba cuando empezaste tu primer negocio». A David se le hizo un nudo en la garganta. Había olvidado esas tardes de domingo, demasiado ocupado construyendo su imperio como para recordar los cimientos sobre los que se había construido. Debería haber pasado más tiempo con ella,
susurró más para sí mismo que para Lucy. Lucy estudió su rostro con compasión y comprensión. La culpa es pesada, ¿verdad? Mi abuela solía decir que el amor no se mide por el tiempo que tenemos, sino por lo presentes que estamos cuando estamos juntos. Sus palabras fueron profundas porque eran ciertas. David se dio cuenta de que había estado presente en cuerpo pero ausente en espíritu durante años, siempre distraído por el siguiente trato, la siguiente adquisición. Incluso ahora, su teléfono vibraba constantemente con asuntos urgentes que de repente parecían insignificantes. Los médicos dicen que puede que no tenga mucho tiempo, confesó David, con la voz ligeramente quebrada. Lucy asintió suavemente. Entonces, asegurémonos de que el tiempo que tiene esté lleno de lo que más le importa. Se giró hacia Ellen, cuya mirada ahora estaba completamente enfocada. Señora Chen, ¿le gustaría que su hijo le contara sobre su trabajo? Creo que le encantaría saber de todas las cosas increíbles que ha logrado. Lo que siguió fue quizás la conversación más sincera que David había tenido con su madre. Se encontró compartiendo no solo sus éxitos, sino también sus miedos, sus momentos de soledad en la cima y cuánto había extrañado su sabiduría. Ellen escuchaba atentamente, extendiendo ocasionalmente la mano para tocarle. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. A medida que avanzaba la tarde, otros familiares comenzaron a llegar. Primos a quienes David rara vez veía, vecinos del edificio de Ellen, incluso algunos de sus antiguos compañeros de trabajo. De alguna manera, se había corrido la voz de que Ellen finalmente estaba despierta y hablando. La habitación estaba llena de amor y recuerdos, historias de la bondad y generosidad de Ellen a lo largo de su vida. Pero al acercarse la noche, las fuerzas de Ellen comenzaron a flaquear de nuevo. Su respiración se volvió dificultosa y los monitores mostraron cambios preocupantes. David le agarró la mano, sabiendo que a pesar del gran avance, podrían estar acercándose a sus últimos momentos juntos. La pregunta que lo atormentaba ahora era si había hecho lo suficiente para hacerle saber cuánto significaba para él y si el amor realmente podía superar el arrepentimiento. Al caer la noche, la habitación quedó en silencio, excepto por el suave zumbido del equipo médico. La respiración de Ellen se había estabilizado, pero su energía era claramente limitada. David se sentó junto a su cama, sujetándole la mano cuando ella le apretó los dedos con una fuerza sorprendente. David, susurró, con la voz más clara que en toda la semana. Acércate. Él se inclinó y ella pronunció palabras que cambiaría para siempre su comprensión de la riqueza. Durante todos esos años, no me sentí orgulloso de tu dinero. Me sentí orgulloso porque te vi convertirte en un buen hombre que ayuda a la gente. Pero en algún momento olvidaste esa parte. La verdad de su observación lo impactó como un rayo. En su búsqueda del éxito empresarial, había perdido de vista las conexiones humanas que una vez lo impulsaron. La declaración de misión de su empresa hablaba de mejorar vidas a través de la tecnología. Pero, ¿cuándo fue la última vez que presenció personalmente ese impacto? Ellen continuó, con la mirada entre David y Lucy, quienes se habían quedado en silencio durante el cambio de turno de la tarde. Esta joven vio lo que necesitaba. No medicamentos, ni atención costosa, solo alguien que recordara que importó. Lucy se sonrojó ante el elogio. Pero Ellen no había terminado. David, tu padre y yo no trabajamos en 3 empleos ni nos sacrificamos para que tú pudieras tener dinero. Lo hicimos para que pudieras tener la libertad de elegir la amabilidad. En ese momento, David lo entendió. Su madre no había dejado de comer por estar enferma. Había dejado de comer porque se sentía olvidada, invisible, reducida a un caso médico en lugar de a una persona con toda una vida de amor para dar. Lucy había visto primero la humanidad de Ellen, y ese reconocimiento había despertado sus ganas de vivir. Lucy, dijo David de repente, volviéndose hacia la joven que había obrado un milagro con su simple compasión. Mencionaste ayudar a la gente a través de tu trabajo. ¿Y sí?
¿Y si hubiera una manera de ayudar a más personas como mi madre? Lucy parecía confundida, pero la mente de David estaba llena de posibilidades. Su empresa tecnológica tenía recursos, plataformas y conexiones con los sistemas de salud. ¿Y si pudieran crear programas que conectaran a jóvenes como Lucy con pacientes mayores aislados? No solo atención médica, sino conexión humana, intercambio de historias y preservación de la dignidad. Quiero fundar una fundación, anunció David, con las palabras fluyendo con creciente entusiasmo. En nombre de mi madre, conectando generaciones, asegurando que ninguna persona mayor vuelva a sentirse olvidada. Los ojos de Ellen se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría. Ese es el David que crié, susurró. Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. Como convocada por este momento de propósito redescubierto, el apetito de Ellen regresó con fuerza. Le pidió a Lucy que la ayudara a incorporarse y le pidió algo que no había querido en años: enseñarle a alguien su receta de dumplings. Lucy, querida, ¿te gustaría aprender? Y David, es hora de que tú también lo recuerdes. La crisis no había terminado por completo. La salud de Ellen seguía frágil, pero algo fundamental había cambiado. David había redescubierto su propósito. Ellen había recuperado su voz, y Lucy, sin darse cuenta, se había convertido en el puente entre la sabiduría de una madre y el corazón olvidado de su hijo. La verdadera sanación apenas comenzaba. 2 meses después, el primer centro comunitario de la Fundación Chen abrió sus puertas en el barrio de Ellen. El espacio luminoso y acogedor rebosaba de actividad mientras jóvenes voluntarios se juntaban con miembros mayores de la comunidad para clases de cocina, sesiones de narración de cuentos y talleres de intercambio de habilidades. Ellen, ahora más sana y llena de energía que en años, fue la primera embajadora oficial de sabiduría del programa. Enseñando a hacer dumplings hoy, anunció con orgullo a David cuando llegó a la visita semanal que se había convertido en un momento sagrado en su calendario. Había aprendido a apagar el teléfono durante esas horas, dedicando toda su atención a su madre y al centro comunitario. Lucy, ahora directora del programa de la fundación, recibió a David con una cálida sonrisa. Tu madre enseñó a 6 personas su receta de dumplings esta semana. Tuvimos que crear una lista de espera para sus clases de cocina. David observó a su madre demostrar las técnicas correctas de plegado a un grupo de jóvenes fascinados. Sus manos firmes y seguras compartían técnicas transmitidas de generación en generación. La sala se llenó de risas mientras los participantes luchaban con sus primeros intentos. Pero el apoyo paciente de Ellen ayudó a cada persona a tener éxito. ¿Sabes?, le dijo Lucy en voz baja a David. Ella les dice a todos que el ingrediente secreto no es la técnica. Es el amor que pones en cada pliegue. Dice que se nota la diferencia cuando a alguien le importas. La fundación había crecido más allá de los sueños más locos de David. Las alianzas con hospitales significaron que los pacientes aislados ahora recibían visitas regulares de acompañantes capacitados. Las plataformas tecnológicas conectaron a personas mayores con jóvenes expertos en tecnología digital para conversaciones virtuales. Y lo más importante, el programa trató a los participantes mayores como maestros y narradores, no solo como receptores de cuidados. La doctora Patricia llamó esta mañana. David compartió con Lucy mientras veían la clase de Ellen. Los indicadores de salud de mi madre están en su mejor momento en años. Ella dice que darle a Ellen un propósito y una conexión le ha dado años de calidad. Al concluir la clase de dumplings, los participantes se reunieron alrededor de Ellen para tomarse fotos grupales, con sus rostros radiantes de satisfacción y alegría. David se dio cuenta de que así era realmente la riqueza. No su cuenta bancaria, sino esta habitación llena de personas que se cuidaban mutuamente a través de generaciones. Ellen se acercó a su hijo con un plato de dumplings perfectamente formados. Estos son tuyos, mi querido hijo, hechos con mucho amor, como cuando eras pequeño. Mientras David saboreaba los sabores familiares de su infancia,
Se sentía completo de una manera que ningún éxito empresarial le había proporcionado. Gracias, mamá, por enseñarme lo que realmente importa. No te enseñé nada nuevo, respondió Ellen con una sonrisa cómplice. Solo te recordé lo que ya sabías en tu corazón. Lucy se unió a ellos, llevando un pequeño paquete envuelto. Señora Chen, esto es de la clase de cocina de la abuela. Le prepararon algo. Dentro había un delantal hecho a mano bordado con las palabras: el amor es el mejor condimento. Los ojos de Ellen brillaron con lágrimas de gratitud al estrechar el regalo con fuerza. Al final de la velada y cuando los participantes comenzaron a retirarse, cada uno se detuvo a agradecerle personalmente a Ellen. David observó el respeto y el cariño que le demostraban a su madre, comprendiendo ahora que este era el legado que ella realmente deseaba. No un hijo exitoso, sino un hijo que usara su éxito para compartir el amor que ella le había inculcado. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para ver más historias conmovedoras. Tu participación nos ayuda a compartir más historias sobre las formas inesperadas en que la amabilidad cambia vidas. Esa noche, caminando juntos a casa, Ellen tomó a David del brazo. Sabes, querido, a veces lo más impactante que podemos hacer es simplemente recordar vernos como seres humanos. Esa camarera no hizo nada extraordinario. Ella simplemente me trataba como si importara, y mira cuánto amor nació de ese simple acto. David apretó la mano de su madre, agradecido por la lección que le había costado solo orgullo, pero que le había dado todo lo que realmente importaba. A veces la mayor fortuna no es lo que acumulamos, sino lo que aprendemos a regalar.